el Padre no los había traído porque ellos no creían en el Padre ni en los profetas. Por consiguiente, no iban a llegar a Cristo, ¿verdad? Por consiguiente, nadie, absolutamente nadie, puede venir a Cristo si no lo trae el Padre. ¿Y cómo nos trae el Padre a Cristo? Por medio de la revelación que está en las Escrituras. Y esa es la interpretación bíblica el día de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están visitando por su canal, y que el día de hoy traigo un pasaje precioso de nuestro Dios, que será de mucha edificación para sus vidas y que les ayudará a entender un poco una de las doctrinas del TULIP, Unconditional Election, la elección incondicional, en el cual nuestros hermanos reformados sacan este texto. Vamos a estar analizando hoy Juan 6:44, en el cual es sacado por nuestros hermanos reformados para demostrar y decir pues que Dios es el que escoge a uno para condenar, para salvación. Y en Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, si tomamos este pasaje textualmente y lo extraemos del contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo citó este enunciado, indudablemente que podemos malinterpretar las palabras de Cristo si no entendemos el contexto en el cual nos lo está diciendo y el motivo. Este video es para edificación de sus vidas, no es un video de contienda. Si quiero que comprendamos la palabra, la interpretemos a raíz de lo que el autor estaba transmitiendo a su público primario. Así es que, mis estimados hermanos, Dios me les bendiga y bienvenidos a este video. Bien, Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Algunos concluyen a raíz de este versículo que nadie, absolutamente nadie, puede llegar a Jesús, aceptar el Evangelio, si es que Dios no lo escoge para la salvación. Y entonces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿estará Dios enseñando que existe una elección incondicional, que escoge a unos para salvación y a otros los escoge para la condenación? Entonces, para contestarnos esa pregunta, primero tenemos que entender el contexto. Ese es uno de los principios básicos de interpretación bíblico que debemos aplicar para poder entender lo que el autor quería transmitir a su público primario. Y es increíble cómo algunos hermanos tan estudiosos de la palabra de Dios sacan de contexto pasajes, no lo entienden en su contexto, el por qué el motivo fue dictado, qué es lo que quería transmitir ese versículo a raíz del compendio teológico de todo el libro, y luego a raíz de todo el compendio teológico de la Biblia. Y es increíble la forma y la manera en cómo son sacados de contexto. Indudablemente que ellos son varones de Dios, son muy utilizados por Dios, la verdad que los respetamos mucho por sus estudios, pero más sin embargo no compartimos su TULIP, la doctrina de la salvación que tiene,
en vista de que carece de evidencia bíblica en el cual muestre que el autor o que Dios esté transmitiendo que escoge a uno para salvación y que escoge a otros para condenación. Vamos a estar analizando este versículo para conocer y saber qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios le dijo en ese momento, hace 2000 años, cuando Cristo anduvo acá en la tierra, y cómo debemos interpretarlo nosotros, cómo nos sirve de edificación este versículo. Así es que, mis estimados hermanos, para entender este versículo, necesitamos entender el contexto del por qué Jesucristo promulgó este enunciado, este mensaje hacia el pueblo judío. Recordemos que Cristo está viniendo hacia Israel. El Mesías prometido ya está en el lugar, ya ha iniciado su ministerio y ya ha hecho milagros y ha comenzado a predicar su ministerio, su evangelio para arrepentimiento. Indudablemente que las señales anteriormente ya se habían estado cumpliendo. Dios mandó a Juan el Bautista, el segundo Elías, para anunciar, preparar el camino de nuestro Salvador. Y vamos a irnos hasta Juan, en el cual vemos que Jesucristo les da de comer a 5,000 personas, iniciando. Y resulta que esta gente sigue a Jesús por los alimentos, por las cosas materiales. E incluso pues lo querían proclamar rey, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo se apartó. Entonces vemos este milagro de la alimentación a los 5,000 personas. Después Jesucristo anduvo sobre el mar, ¿verdad? Y vemos cómo la gente lo sigue. En el Juan 6:22 dice así: al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por lo tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien al Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que me ha enviado. Eso es lo que necesitaban hacer: creer en Jesús. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer el pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Pero yo os digo que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que me resucite, lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesucristo les está diciendo que lo están siguiendo por la comida que Jesucristo les ha dado. Jesucristo les está diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y los judíos no creían en Jesús. No creían en Jesús porque no creían en Dios. Porque Dios ya había revelado, ya les había revelado a ellos por medio de Moisés, por medio de la ley, por medio de los profetas, ya les había revelado a ellos que iba a mandar un Mesías, un Salvador, y ellos no le creían al Padre, ¿verdad? Entonces, en el 42, ellos murmuraban, estaban murmurando, no estaban creyendo en Jesús. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Y respondió Jesús, le dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, a los judíos les estaba diciendo que ellos no podían venir a Él si el Padre no lo trajere. ¿Y cómo los atraía el Padre? Por medio de la palabra de Dios. Que al escuchar el Evangelio de Cristo, y ellos estaban cimentados en la ley, en los profetas, entonces indudablemente que el Padre los iba a traer a estos judíos a Cristo con solo haber creído en Moisés. Por ejemplo, la palabra que fue dado en Deuteronomio 18, en el cual Moisés le dijo al pueblo de Israel que un profeta levantaré de en medio de vosotros. A este hacerle caso, escuchad. Y vemos cómo Jesucristo les contesta en el 45 y les dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces aquí a Él les está dando la respuesta. No es que Dios escoja a unos para salvación y a otros para condenación, que sea Dios el que tenga que escoger a las personas. No, sino de que Dios nos atrae a Cristo por medio de su palabra, y en específico a los judíos, por medio de la ley, por medio de los profetas. Y allí nuestro Señor Jesucristo está citando a Isaías y también a Jeremías. En Isaías 53:13 dice: todos los hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Entonces, ya Dios les había profetizado que iba a mandar a Dios, que iba a mandar al Mesías, que el Mesías era Dios y que iban a ser enseñados por Dios. Y Él les estaba enseñando. Si ustedes creen en el Padre, deberían de creer en el Hijo, porque Él me ha enviado a mí. Y en Jeremías 31:34 también dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual
a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces, indudablemente que los judíos estaban siendo enseñados por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, obligatoriamente tiene que ir a Jesús. Y por consiguiente, ese es el motivo que Jesucristo les está diciendo, ¿por qué ustedes no vienen a mí? Porque ustedes no le creen al Padre. Por eso es que Él dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que fue el que me trajo a este lugar. Entendiendo contextualmente el contexto previo y el contexto posterior al capítulo 24, al capítulo 44, vemos que nuestro Señor Jesucristo les está hablando a los judíos de que el Padre es el que los atrae por medio de la palabra. ¿Y ellos por qué no creen y estaban demandando señal? Porque no estaban creyendo en las promesas del Padre y a los profetas. Entonces, contextualmente, eso es lo que el capítulo 6, 44 les está diciendo a los judíos. Y hoy en día, a cada uno de ustedes, los amigos que aún no han aceptado a Cristo, hoy Jesús también, si no le crees a Jesús, ve al Antiguo Testamento y lee y créele a Dios que se ha revelado. Y por medio de la revelación que está en el Antiguo Testamento, nos trae a Cristo, que es en el Nuevo Testamento que Cristo es revelado. Y es donde nos explica que por medio de la salvación, por medio de creer en el Evangelio, es que tenemos vida y vida eterna. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los judíos, que no le creían. El Padre no los había traído porque ellos no creían en el Padre ni en los profetas. Por consiguiente, no iban a llegar a Cristo, ¿verdad? Por consiguiente, nadie, absolutamente nadie, puede venir a Cristo si no lo trae el Padre. ¿Y cómo nos trae el Padre a Cristo? Por medio de la revelación que está en las Escrituras. Y esa es la interpretación bíblica el día de hoy para nosotros, para la iglesia, que Dios nos trae a Cristo por medio de la revelación que está en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, por medio de los profetas, nos atrae. Si creemos en Dios, tenemos que creer en Cristo, que Cristo es Dios, que vino a ser ese cordero sin mancha, sin pecado, ese cordero pascual que vino a morir en la cruz para salvación, que vino a ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Así que les hago el llamado a los amigos a que reciban hoy el Evangelio de salvación para que tengan vida y vida en abundancia. Dios me les bendiga, hermanos. El tema de hoy abordar en este video era un pasaje de la unconditional election, de la elección incondicional, la U del tulip, y próximamente estaremos subiendo otros videos para mostrarles versículos sacados de contexto que hacen supuestamente soportar que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Dios me los bendiga y espero que este video haya sido de edificación para su vida. Bendiciones.